Los sindicatos hablan siempre de precarización laboral y que hay que estar atentos con eso, pero el presidente, como bien lo ha dicho, nada más precario que no tener empleo. Pues bueno, se lo vamos a preguntar al titular de la cartera de trabajo, Patricio Donoso. Gracias, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, Byron. Una corrección, presidente Guillermo Lasso. Perdón. Patricio, en efecto, Guillermo Lasso ha dicho, y yo lo reitero, nada más precario que no tener empleo, nada más precario que no tener trabajo, nada más precario que no tener un empleo digno, estable, con seguridad social, con posibilidad real de sentirse un ciudadano útil a la sociedad. Y todos debemos ser útiles, todos somos útiles. Lo que sucede es que, y las cifras, Byron, presentadas hace pocos segundos, son dramáticas. Son dramáticas. No voy a repetirlas porque ya el reportaje lo hizo, pero hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Y eso es terrible. Y algo hay que hacer al respecto. Lo primero que el gobierno del presidente Lasso quiere es generar, y yo voy a hacer un puente para aquello sin duda, un ambiente laboral amigable. ¿Para qué, Byron? Para que los emprendedores puedan sentirse seguros de contratar más gente. Es que de eso se trata. Y que los trabajadores se sientan seguros de contar con un empleo estable. Esa estabilidad solo se la logra si la relación entre trabajadores y emprendedores es amigable, es buena. Y por supuesto, en ese esquema tripartito, el Ministerio del Trabajo va a liderar tantas conversaciones cuantas sean necesarias para producir, por ejemplo, una nueva ley de oportunidades, sin topar el Código del Trabajo, porque no queremos perjudicar a nadie. Es más, queremos garantizar el trabajo de los que, Dios mediante, tienen empleo digno, pero queremos generar empleo a aquellos ecuatorianos que no lo tienen. Mire usted, Byron, hay más de 260,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año y no hay oportunidades para ellos. Coja usted cualquier periódico antes de la pandemia y leerá ofertas de empleo que dice: muy pública. ¿Cómo le damos a ese joven la posibilidad de contar con esa experiencia? Si no es permitiéndole que trabaje y estudie al mismo tiempo. Es que es perverso que el Estado le obligue al joven estudiante que quiere tener una carrera técnica, una carrera universitaria. ¿Cómo es posible que le estemos obligando a dejar de estudiar porque tiene necesidad de trabajar? Lo repito y en voz muy alta. Es absurdo que le obliguemos al joven estudiante a dejar de estudiar porque tiene necesidad de trabajar. Y vaya, vamos a lo segundo. Claro que tiene necesidad de trabajar. Por lo tanto, debemos generar esa posibilidad de que estudie y trabaje al mismo tiempo. ¿Cuáles serían las ventajas? Rápidamente, Byron. 1, dinero para él y su familia. 2, dignidad, que es mucho más importante aún. Y 3, más importante aún, va a tener la posibilidad de ganar la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Acabo de ejemplarizar a usted y a la opinión pública aquellos anuncios de ofertas de empleo. Segundo, hay que darle certezas al emprendedor, sobre todo a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas, para que contraten más gente, que no tengan temor en contar con una buena plantilla de trabajadores. ¿Por qué no? Y que tengan certeza de que no cambian las leyes cada 15 minutos, que no cambian los temas de orden tributario, la normativa de trabajo, sino que hay estabilidad en las reglas del juego. Precisamente para que el trabajador esté también garantizado en su buen trato, en su estabilidad, en los derechos que tiene el trabajador, 13º sueldo, 14º, fondos de reserva, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que, cuando alguien dice que se quiere precarizar el trabajo, yo diría que es al revés. Lo que queremos es que aquella precarización grave que significa no tener empleo pueda en el Ecuador, poco a poco, con una buena política, ir disminuyendo y se vayan generando nuevas plazas de trabajo y empleo. Eso en resumen de lo que el ministerio a mi mando quiere hacer, estimado Byron.
Pero nada más precario que un código que tiene como 100 años, si no me equivoco tiene 80 y pico. Y las modalidades de contrato que hay en ese código no tienen nada que ver con la realidad laboral de ahora. El teletrabajo, las plataformas digitales, no sé. Bueno, ustedes me imagino que tendrán un informe técnico muy especializado para mantener el código y crear una nueva ley de emprendimiento. ¿Por qué no es mejor fusionar las dos y hacer uno solo, eliminando el código, digo? El Código del Trabajo data de 1938. Vale decir, o 39, son 81 años de vigencia de un código laboral que no ha cumplido muchas veces, y en otras sí, su objetivo. Lo que el gobierno ha establecido, y así lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso, es dejar intocado el código precisamente para que todos aquellos trabajadores que Dios mediante hoy cuentan con un empleo digno, estable, o por lo menos estable, hay que mejorar también la calidad de empleo, pero que tienen seguridad social, se mantengan esos derechos y generar una nueva ley que está bastante avanzada. Yo ya he pedido y he hablado rápidamente con la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la asambleísta Rina Campaín, para eventualmente ser recibido, sociabilizar este proyecto. Es un proyecto que está bastante avanzado, que lo denominamos una ley de oportunidades para aquellos que no tienen empleo, y sobre todo para los jóvenes, para las mujeres, para los estudiantes que dejan o que pueden dejar o truncar su esperanza de conseguir un buen trabajo. Entonces, la estrategia es, y debemos decirlo abiertamente a la opinión pública, no topar el Código del Trabajo, generar una ley paralela que signifique oportunidad para quienes hoy por hoy no tienen empleo. Queremos también hacer un seguimiento importante a la ley de economía violeta que está tramitándose ya, para garantizar que poco a poco las mujeres tengan un trato digno en cuanto, por ejemplo, a su salario, en cuanto a las ventajas que deberíamos otorgarles a los emprendedores que contratan mujeres en su equipo de trabajo, con incentivos incluso de orden tributario, con incentivos otros incentivos más, para que la mujer pueda en su momento ganar un salario igual al hombre para trabajos similares, trabajos iguales. De tal manera que eso solamente lo vamos a lograr, Byron, si tenemos un ambiente laboral amigable. Si es que el trabajador evidentemente lucha por su empresa, por la empresa a la cual presta servicios, ganará dos cosas importantes, y lo digo abiertamente, Byron. Uno, ganará estabilidad, y dos, ganará utilidades, que la ley establece, ese 15% de utilidades para los trabajadores. Ese es el esquema general del gobierno, y por supuesto vamos a dialogar con las tres partes, es decir, con las dos partes, haciendo de puente, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, con los trabajadores y con los empleadores. Pero será modalidad de trabajos por tiempo parcial, por el volumen está un poco bajo, Byron. El volumen está un poco bajo. No sé si ahí me puede escuchar mejor, ministro. Sí, algo. Le escucho, ojalá con claridad. Ya, lo que le decía es, estas nuevas modalidades de trabajo serán por horarios, por sectores específicos, y el mínimo será los $500 que dijo el presidente. En su pregunta hay dos preguntas sí. Realmente. La primera, se tiene que establecer, y ya se ha avanzado bastante, he de decir la verdad, con respecto a contratos especiales de productividad, porque hay temporalidades también. Fíjese usted que en época de Navidad se necesita más mano de obra para vender juguetes en todo el país. Fíjese usted que en época del Día de la Madre, el Día del Amor, 14 de febrero, se necesitan más manos para poder cosechar y exportar flores. Fíjese usted que en agosto y septiembre en la sierra y en la costa en marzo se requieren más manos que ayuden para vender útiles escolares y uniformes. Hay temporalidades, hay contratos por obra fija, una construcción de un edificio, de una casa, una obra civil. Por lo tanto, eso hay que establecerse de forma tal que el empleador tenga entera libertad de contratar más gente. Repito esta frase: de lo que se trata es contratar más gente, pues. Pero para ello
deben haber garantías para empleadores y trabajadores. Para ello deben haber más inversiones. Debemos firmar acuerdos comerciales y esa es una tesis del presidente Guillermo Lasso, con la cual concordamos todos quienes sabemos que hay que producir más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Tenemos que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico para que con ello vengan más inversiones y se generen más emprendimientos. Si en torno a su casa o a su oficina, Byron, en lugar de haber una ferretería hubiesen dos, o en lugar de haber dos farmacias hubiesen 4, habría el doble de ofertas de trabajo y empleo. Pero para eso se necesita inversión. Ahora bien, la segunda parte de su pregunta, inherente a la oferta electoral del presidente Guillermo Lasso con respecto a subir a $500 en los 4 años de gobierno. Eso se lo hará en forma progresiva, sin duda alguna. Quien hará los anuncios, evidentemente, será el presidente de la República, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Ministro, tengo muchísimos temas más, pero el tiempo sé que es corto y sé que usted mantiene otros compromisos, pero lo comprometo para que cuando ya presente el proyecto nos comente un poco cómo va el tema. ¿Ok? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Algo le entendí y, por supuesto, soy yo el agradecido de esta entrevista, Byron, y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias al ministro de Trabajo, Patricio Donoso. 7:46 a.m. Vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros un asambleísta del bloque de Pachacútec, Joel Abad. A propósito de estos primeros proyectos de ley que enviará el Ejecutivo, ¿cuál será la posición del bloque? Se lo preguntaremos al volver.